Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, sea el fuego del Ruach HaKodesh, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, el Día de los Muertos y la falsa comunión con los difuntos. Cada año, millones de personas en distintas naciones celebran el llamado Día de los Muertos, una festividad que parece inocente, pero que en realidad es una práctica de necromancia disfrazada de cultura. Yahweh Elohim nos advierte en su palabra que no debemos intentar comunicarnos con los muertos, porque eso abre puertas espirituales que conducen a la oscuridad. Como Keilah, como congregación, debemos discernir qué hay detrás de las costumbres humanas que el mundo celebra con alegría, pero que son abominación delante del trono de Yahweh Elohim. Entonces, ¿podemos participar de costumbres que Yahweh Elohim llamó abominables y seguir diciendo que caminamos en santidad? Nuestro primer tema: origen del Día de los Muertos y su relación con la necromancia. El Día de los Muertos tiene raíces antiguas que se remontan a las civilizaciones mexicanas, mayas y otras culturas que rindieron culto a los espíritus de los antepasados. Posteriormente, la Iglesia romana adoptó estas prácticas vistiéndolas con un manto religioso, bajo el nombre de todos los fieles difuntos. Sin embargo, lo que cambió fue el nombre, no el espíritu. La oración a los muertos, altar, incienso, comida y ofrenda, es una forma de consultar a los espíritus, en hebreo, od. Concordancia Strong 178, práctica condenada en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortilego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh, y a causa de estas abominaciones Yahweh Elohim, Yahweh su Elohim, los está echando delante de ustedes. Yahweh no comparte su gloria con los muertos, ni su adoración con espíritus ajenos. Leemos en Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 al 6. Los muertos no saben nada, su amor y su odio perecieron. En Levítico capítulo 19 versículo 31 advierte: no os volváis a los espíritus ni a los adivinos. Nuestro siguiente tema: la realidad espiritual de los muertos. En la mentalidad hebrea, la palabra mud no solo describe la muerte física, sino la separación total del mundo de los vivos. No existe comunicación entre los vivos y los muertos. Como miramos anteriormente, los muertos duermen y nada saben. Toda supuesta manifestación espiritual atribuida a un difunto, una aparición, proviene de espíritus impuros, espíritus inmundos, Sheidim, que se hacen pasar por almas humanas, demonios. El adversario, Hasatán, imita y suplanta, engañando a muchos con apariencias de consuelo. Recordemos lo ocurrido con Shaul en Primera de Samuel, capítulo 28. Buscó a una espiritista para hablar supuestamente con el profeta Samuel, pero lo que recibió fue una sentencia. Yahweh Elohim se había apartado de él. Esta escena muestra el precio de la desobediencia. Cuando no oímos a Yahweh, los espíritus falsos se apresuran a responder. Entonces, la paga del pecado es muerte y condenación. Siguiente tema: la condena divina sobre la necromancia. Entonces leímos que en Devarim capítulo 18 versículos del 10 al 12 Yahweh Elohim prohíbe toda práctica de adivinación, encantamiento, consulta de muertos o hechicería, en hebreo kashaf. Estas no son tradiciones culturales, son abominaciones. El término hebreo es toevá, abominación, significa algo detestable, repugnante ante Yahweh Elohim.
Cada vez que el hombre enciende una vela por un difunto, construye un altar o busca contacto espiritual con los muertos, está haciendo alianza con los poderes de las tinieblas. El enemigo ofrece una falsa comunión, una conexión prohibida que sustituye la intimidad con Yahweh, nuestro Elohim, por una superstición y emociones. Nuestro siguiente tema, la verdadera comunión. Entonces, el verdadero consuelo no viene del contacto con los muertos, sino de la presencia del Ruach HaKodesh. Yeshua HaMashiach venció la muerte y abrió el camino a la vida eterna. Nuestra comunión no es con los muertos, con aquello que está muerto, sino con Yahweh Elohim, quien es vivo. Dice la palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Por eso, cuando recordamos a un ser querido que partió, no lo hacemos para invocarlo, sino para honrar a Yahweh que le dio vida. La fe verdadera no necesita altares, velas ni fotografías, sino obediencia y confianza en su palabra, en la Torá, en las instrucciones de Yahweh Elohim. Siguiente tema: efectos espirituales de las prácticas de necromancia. Entonces, las prácticas del Día de los Muertos abren puertas al engaño, al temor y a la confusión. Cada elemento, flores, velas, pan, incienso, tiene origen espiritual pagano y atrae influencias ruahaniyot, espirituales impuras. Los hogares que mezclan lo santo con lo profano sin discernimiento pueden experimentar opresión, insomnio, pesadillas o conflictos inexplicables. No es superstición, es una ley espiritual. Cuando algo es dedicado a los muertos, deja de pertenecer al reino de la luz. Por eso Yahweh Elohim dice: no aprendáis el camino de las naciones. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Siguiente tema: caminar en Kedushá, en santidad y discernimiento. Como Keilah, como una congregación, Eliyahu Shalom, declaramos que no participamos de ninguna práctica que exalte a los muertos ni a espíritus extraños. Somos llamados a ser Kadoshim, santos, apartados para Yahweh Elohim, viviendo en pureza y verdad. El término Kadosh significa apartado, consagrado, separado del uso común. Vivir en Kedushá, en santidad, implica discernir no por miedo, sino por amor y obediencia. Salid de en medio de ellos y apartados, dice Yahweh Elohim, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Entonces debemos vivir apartados de las mentiras y engaños de los hombres, aquello que se pasó culturalmente. Por eso la palabra tradición proviene de tradiere, poner en manos de otra persona. No debes poner tu fe en manos de hombres. Dice Jeremías 17:5: maldito sea el hombre que confía en hombres. No pongas tu fe en los hombres, pon tu fe en Yahweh Elohim Sabaoth. Guíate a través de su palabra de verdad, a través de sus instrucciones, de su Torah. Preguntas y respuestas de reflexión. ¿Qué enseña la Biblia sobre la comunicación con los muertos? Los muertos no saben nada, y Yahweh Elohim prohíbe toda forma de comunicación con ellos. Segundo, ¿por qué es peligroso participar en rituales del Día de los Muertos? Porque abren puertas espirituales y establecen comunión con fuerzas impuras. Tercero, ¿dónde está nuestra verdadera comunión y consuelo? En Yahweh Elohim, a través del Ruach HaKodesh y la fe en Yeshua HaMashiach. Ejercicios prácticos. Renuncia. Deshazte de objetos o símbolos relacionados con los muertos, incluso si parecen culturales o decorativos. En lugar de montar altares, dedica un tiempo especial a orar y agradecer a Yahweh Elohim por la vida y la redención. Enseña a otros la verdad. Sé luz para quienes aún practican costumbres de muerte.
En conclusión, el Día de los Muertos no es una celebración inocente, sino una estrategia del enemigo para normalizar la comunicación con los difuntos. Yahweh Elohim, desde los tiempos de Israel en el desierto, advirtió que quien consulta a los muertos busca sabiduría en la oscuridad. Nosotros, los hijos de la luz, no consultamos sombras ni voces del pasado. Nuestra comunión está con Yahweh Elohim Sabaoth, fuente de toda vida. Así como Yeshua HaMashiach resucitó, venció la muerte, también nosotros viviremos. Y esa es nuestra esperanza, vida eterna, no conexión con los muertos. Vamos a cerrar nuestro estudio con oración. Yahweh Elohim, nuestro Abba Kadosh, hoy como Keilah nos presentamos delante de ti. Renunciamos a toda práctica de necromancia, idolatría y adoración a los muertos. Cerramos toda puerta que el enemigo haya abierto por ignorancia o tradición. Atamos y anulamos toda influencia ruajaní espiritual contraria a tu reino. Proclamamos que solo tú eres digno de adoración y que Yeshua HaMashiach venció la muerte para siempre. Activamos la cobertura del Ruach HaKodesh sobre nuestras casas y familias. Declaramos que vivimos en la luz de tu verdad y caminamos en Kedushá, en santidad como Kadoshim apartados para ti. Gracias, Abba Kadosh, porque nos has dado discernimiento y vida eterna en tu Hijo amado Yeshua. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.